Venezuela es un país que está en crisis, pero mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿La crisis está en Venezuela o está quizás dentro de ustedes? Bienvenidos sean a Enseñar e Inspirar. Leyendo el libro El miedo a la libertad de Erich Fromm, me he dado cuenta que quizás la situación que estamos viviendo en Venezuela no es tan ajena a la comunidad humana como parece, porque precisamente el título del libro describe nuestra realidad fácilmente. La libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad puede ser el hecho de estar libres de las cadenas, de aquello que nos oprime, de poder desenvolvernos, de tener la capacidad de hacer lo que querramos hacer. Pero asimismo también conlleva una responsabilidad, porque la única persona que es responsable de ustedes son ustedes mismos. Ustedes son los individuos que deben encargarse de que aquellos sueños individuales se desarrollen. Y si no lo hacen ustedes, nadie más lo va a hacer. Entonces la libertad puede ser vista como la capacidad de ser libre y de poder hacer lo que querramos hacer. Pero asimismo también es la responsabilidad de que debemos precisamente nosotros hacer lo que está dentro de nosotros. Porque nadie más lo va a hacer por nosotros mismos. Tomando esto en consideración, vuelvo al planteamiento de Venezuela. Venezuela es un país que se encuentra a nivel político, social y económico en un estado caótico, donde es posible que durante una buena cantidad de años no consigamos una estabilidad. Mas, sin embargo, la alcanzaremos, porque está dentro de todos los países el progreso para alcanzar una estabilidad y ser una mejor sociedad. Sin embargo, quitando a un lado la parte optimista, quisiera analizar un poco con más detalle lo que es la situación que está pasando el venezolano actualmente. El venezolano está dejando de ser un ser individual para transformarse en un ser colectivo. Un ser colectivo que trabaja no en pro de sus propios sueños, sino en pro de lo que la sociedad está exclamando como lo que se debe hacer. Este ser colectivo que se está transformando el venezolano es un ser que está dejando a un lado todos sus proyectos, todos sus sueños, todas sus capacidades para simplemente transformarse en parte de un engranaje en la sociedad. Y si bien esto fue positivo en ciertos aspectos para la supervivencia de la raza humana en el pasado, hoy en día no es más sustentable. Y es importante que recordemos que la parte individual de este gran organismo que conocemos como Venezuela es la parte más importante y es fundamental el desarrollo de la misma. Porque sin el desarrollo individual, el colectivo colapsa. Porque el colectivo no es una masa que pareciera intocable, sino el colectivo es el conjunto de individuos. Y si un solo individuo no está alcanzando o no tiene las herramientas para alcanzar aquello que desea, poco a poco ese colectivo se va desvaneciendo hasta transformarse en un concepto abstracto que nadie puede realmente entender. Entonces, la crisis en Venezuela ¿es un conflicto que no podemos cambiar o es quizás un conflicto interno que debemos de enfrentar? La crisis en Venezuela, si bien tiene causas políticas, sociales y económicas externas hacia nosotros, las cuales somos aparentemente incapaces de cambiar y de afectar de alguna forma efectiva, también viene cierto decir que Venezuela es un país con una gran masa de individuos capaces de hacer increíbles cosas. Y que si esa masa de individuos se organiza y trabaja realmente en lo que desea, ya sea dentro del país, fuera del país, trabajando en las áreas que realmente pueden desenvolverse y no en áreas que no les convienen, podríamos quizás tener una Venezuela diferente. Pero esta Venezuela diferente no depende solamente de los individuos, sino depende de todo el conjunto de individuos que se organiza en pro de un colectivo que esté más satisfecho. Sin embargo, para poder llegar a alcanzar este colectivo utópico, si se quiere, donde todos estén trabajando en pro de un mismo objetivo, a pesar de tener diferentes visiones, es entonces imperativo que trabajemos desde nuestro nivel individual. Y aquí es donde la crisis en Venezuela se transforma en la crisis de la audiencia. Y de la audiencia me refiero a todos nosotros, porque todos somos observadores de este teatro que se ha transformado en nuestra realidad. Esta tragedia que somos incapaces de escapar, aparentemente. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque la realidad es que la realidad no existe. Les explico. No sé si vieron otro de mis videos donde hablo que todo lo que vemos es una interpretación. Y para
algunas personas este proceso de crisis es interminable y no vamos a poder salir de ello, pero aquello es meramente una interpretación. Nosotros somos los que decidimos si esta crisis realmente va a ser algo que nos detenga o va a ser un obstáculo para nuestro éxito. Individualmente nos queda una sola opción, y es esta opción la que quizás pueda cambiar todo lo que es nuestro país y el mundo, si se quiere. La opción es la siguiente: vamos a seguir delegando nuestra libertad a factores externos, cualesquiera que sean, y vamos a dejar de reconocer nuestra capacidad para poder generar un cambio y vivir individualmente como nos merecemos, o vamos a seguir el camino del éxito, de tener valentía y de buscar aquello que individualmente nos satisface y nos pertenece. ¿Vamos a vivir una vida alejada de nuestros sueños o vamos a hacer todo el esfuerzo posible para alcanzarlos? Esta decisión, por muy simple que parezca, puede quizás englobar la llave de lo que es la solución para el conflicto en Venezuela. Si todos nosotros desarrollamos individualmente nuestra felicidad y trabajamos en pro de lo que realmente deseamos, si hacemos todo con pasión, siguiendo nuestros sueños y nuestros proyectos, y nos organizamos desde ese punto de vista, somos capaces de cambiar absolutamente todo. Porque este país es el país de los milagros, de las oportunidades, de las personas con mayores capacidades y de mayores oportunidades y recursos. Somos quizás uno de los pocos pueblos que son capaces de resolver cualquier crisis y reírse al respecto. Y esa mezcla entre humor, picardía y resiliencia son quizás las características que nos hacen a nosotros los mejores portadores de la libertad. Entonces finalmente concluyo dejándoles la pregunta a ustedes. ¿Vamos a seguir siendo un conjunto de individuos incapaces de reconocer nuestra responsabilidad o vamos a asumir nuestra responsabilidad y hacer lo que podamos para vivir individualmente de la mejor manera y, en consecuencia, mejorar la situación a nivel local, nacional y mundial? Sin más que añadir, espero que hayan disfrutado de esta reflexión. Si desean conversar conmigo al respecto o si desean decirme que estoy completamente loco, lo pueden hacer en los comentarios. Me encantaría poder escuchar su opinión y espero que realmente comprendan que la libertad no es más que la capacidad que tenemos para ser nosotros mismos. Y si asumimos esa libertad, vamos a ser capaces de cambiar el mundo, no importa qué tan difícil parezca. Muchísimas gracias y hasta luego. Namaste.